Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios, y vamos a continuar con el libro de Apocalipsis capítulo 19 parte 2, donde vamos a hablar sobre el retorno de Cristo. Y aconsejo a las personas que quieran saber más sobre el retorno de Cristo puedan ver el quinto capítulo de la serie El pronto surgimiento de la bestia, donde hablo sobre el retorno de Cristo. Aquí voy a hablar sobre el retorno de Cristo basado en otros libros, como Zacarías también. Pero en este capítulo de aquí que estamos hablando sobre el retorno de Cristo está enfocado únicamente en Apocalipsis capítulo 19. Así que oremos para empezar con este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque tú has permitido, Señor, de que una vez más estemos reunidos aquí para aprender de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú glorificado, Señor, y que podamos, Señor, cada vez más ser conducidos por ti, Señor, por medio de tu palabra. A ti toda la gloria, la honra y el honor, Señor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora veamos el versículo 10 de Apocalipsis 19 que dice: Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí estamos viendo el preludio, la antesala de lo que va a suceder después, cuando Juan va a ver a el Señor viniendo en su segunda venida. Y vemos de que el ángel que le anuncia estas cosas se presenta ante Juan y Juan se postra para adorarle. Pero el ángel le pide que no lo haga, que se detenga. Entonces aquí vemos de que realmente hasta un discípulo directo de Cristo, cuando digo directo de Cristo me refiero a que lo pudo ver cuando estuvo en la tierra, pudo ser testigo de su resurrección, y aún así una persona tan llena del Espíritu Santo cae en la debilidad de adorar a un ángel. Y esto nos muestra cuán delicado es caer en la idolatría. Cuán delicado es que un hombre pueda caer fácilmente en la idolatría, que aún una persona que pudo ver con sus propios ojos los milagros de Cristo, que caminó con él, que estuvo a lo largo de su ministerio, estuvo presente en la crucifixión, fue testigo ocular de su resurrección e incluso pudo ver su ascensión al cielo, caiga fácilmente en la idolatría hacia un ángel. Esto muestra únicamente de que la naturaleza del hombre tiende siempre a adorar a algo. Si no estamos enfocados en Dios, podemos adorar cualquier cosa. No solamente cosas espirituales como un ángel, sino que podemos adorar también cosas materiales. Y es esta la naturaleza del hombre, una naturaleza carnal que busca siempre adorar a alguien o algo. Por eso debemos ser siempre personas que están enfocadas en Dios, tener comunión con el Señor, y que nada descuide nuestra comunión con Él. Vayamos a ver el versículo 11 que dice: Entonces miré el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Vemos de que a Juan se le presentan los cielos abiertos, y él puede ver a un caballo blanco. Este caballo blanco es muy distinto al caballo blanco del primer sello. El caballo blanco del primer sello refleja al anticristo, y precisamente es la antítesis de este caballo blanco que viene luego en gloria, y es el Señor Jesucristo. Y lo evidencia claramente la palabra cuando dice que es llamado fiel y verdadero el que monta este caballo blanco. De hecho, esta es la primera vez en la Escritura en donde al Señor se le llama con el término fiel y verdadero. Dicho sea de paso, quisiera mencionarles de que hace unos años, por allí por el año 2012 o 2013, yo compuse una canción cuando estaba en un momento de adoración al Señor en mi casa. Estaba solo, estaba adorando al Señor en mi departamento allá en Canadá, y comencé a adorarle al Señor y salió este cántico nuevo, que lo voy a poner de fondo, solamente la parte del coro y el precoro. Esta canción lo está cantando un amigo mío llamado Gary, y actualmente lo va a trabajar para subirlo a las redes, cantado tal vez por una amiga nuestra en común. Y se las quiero presentar así rápidamente. Esta es una parte de la maqueta, así que se las voy a colocar solamente unos segundos. Gloria al que reina por los siglos. Gloria al Señor en las alturas. Oh, fiel y verdadero. Gloria al Cordero que reina con autoridad.
es el verbo de Dios. Y bueno, gloria a Dios por las cosas que el Señor nos da cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos buscando al Señor. El Señor realmente se manifiesta de maneras indescriptibles y de unas maneras en las cuales nosotros nos sentimos plenos en su presencia. Ahora, continuando con el versículo 12, vemos de que la palabra describe: sus ojos eran llama de fuego y tenía muchas diademas. En su cabeza Él tenía nombres escritos, y un nombre escrito que ninguno conoce excepto Él. Este versículo vamos a verlo por partes. Lo primero dice: sus ojos eran llama de fuego, y este hace relación a lo que ya está hablando Apocalipsis capítulo 1 verso 14, cuando describe al Señor Jesucristo con esta característica. Entonces obviamente sabemos de que está hablando realmente del Señor Jesucristo, quien viene en este caballo blanco. Y luego dice que tenía muchas diademas. Las diademas son símbolo de autoridad. Al decir que tiene muchas diademas, significa que es un Dios soberano, que su soberanía es sobre todos los pueblos y sobre todos los reyes de la tierra. Su soberanía es absoluta. Y luego dice algo que no lo dice en otras versiones, sino solamente la versión Peshitta. Es muy interesante la versión Peshitta, yo se las recomiendo realmente. Y dice que él tenía nombres escritos. Y luego dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce. O sea, aparte de los otros nombres que estaban escritos, que sí los conocían los demás, había un nombre escrito que ninguno conoce excepto él. Y esto nos hace ver dos cosas. Lo primero es que los nombres escritos que vio Juan y que lo está narrando la versión Peshitta son nombres ya conocidos por nosotros. Son nombres que el Señor ya tiene escritos en él. Tal vez sea hijo de David, el hijo del hombre, rey de reyes, señor de señores. Pero hay un nombre, hay un título que nadie conoce sino solamente él. Y eso a mí me causa gran curiosidad por dos motivos. Lo primero es que ni siquiera Juan lo conoce. Tal vez lo vio escrito, pero no entendió lo que decía. No sé si sea una lengua nueva, una escritura nueva, pero sí entendió Juan en su espíritu de que era un nombre que le pertenece únicamente al Señor. Entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto es de que la palabra nos muestra que hay un nombre que nadie conoce, que solamente lo conoce el Señor. Y yo veo con tristeza cómo muchos cristianos alegan cómo se debe mencionar al Señor, si es Yeshua, otros que si se le debe decir Jesús, y que hay diferencia entre Jesús y Yeshua, y que al Señor no se le debe decir ni siquiera Yeshua, sino Hashem, que significa el nombre, Ha-Shem. Esas son las dos palabras que significa Ha, es él, y Shem, nombre. Pero estas son discusiones que no nos van a llevar a ningún lado. Eso no nos hace quitar la salvación. Mientras que entre hermanos discuten sobre este término, el Señor nos muestra en su palabra que hay un nombre propiamente de él que nadie conoce. Entonces me parece irrelevante discutir sobre ello. Les habla una persona que me considero gentil, pero desciendo de la casa de Israel, de la casa de Judá. Mis ancestros fueron judíos. Y encuentro realmente irrelevante esta discusión, ya que he conocido amigos judíos cristianos, como también cristianos judaizados, que discuten sobre esto, y realmente no es algo que nos vaya a llevar a un buen término. Si todo es digno de alabanza, si todo es digno de renombre, en esto pensad, ¿no? Entonces el Señor, mientras que nosotros discutimos sobre si se le debe llamar de esta manera o de otra, el Señor nos muestra en su palabra de que tiene un nombre escrito que nadie conoce. Entonces vamos a proseguir con la palabra, y vemos aquí en el verso 13 que dice: estaba vestido con una vestidura rociada de sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Entonces vemos dos puntos importantes aquí, de que la vestidura con la cual venía el Señor en este caballo blanco estaba rociada de sangre. Aquí vemos algo muy importante, porque debemos de marcar una línea cronológica, y estamos viendo de que se le está presentando a Juan una visión donde el Señor viene, donde ve el cielo abierto y el Señor viene, desciende con un caballo blanco, y su vestidura está rociada de sangre. En este punto el Señor todavía no ha efectuado la guerra de Armagedón.
El Señor recién está descendiendo y ya tiene su vestidura rociada de sangre. Esta sangre es la sangre de su sacrificio, no es la sangre de sus enemigos después de la guerra, que también es mencionada. Esta sangre de Cristo no es una sangre de mancha o de suciedad, que se le llama que está manchado en sangre, sino rociada en sangre. Es necesario mencionarlo porque en Isaías 63 habla sobre el Señor que viene de pisar el lagar del furor de su ira. O sea, luego de pisar el lagar del furor de su ira, que es el día de su juicio, en el momento de la guerra de Armagedón, se le menciona al Señor manchado en sangre por la sangre de sus enemigos. Pero esto es después de la guerra. Esta sangre de sus enemigos mancha sus vestiduras, pero las vestiduras ya estaban rociadas en sangre, lo que significa que esta sangre, la primera, la que ve Juan que está rociada, que es la sangre del sacrificio de Cristo, no es una sangre que mancha, no es una sangre sucia. La sangre del Señor es una sangre pura. Por eso no debemos confundir la sangre con la que viene el Señor con la sangre de los enemigos que menciona Isaías 63 luego de pisar el lagar del furor de su ira. Entonces hay que marcar esa diferencia muy importante y doctrinal. Luego vemos en el versículo 13 la segunda parte que dice: y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Esto confirma de que el Señor Jesucristo estaba descendiendo aquí, y esto es lo que habla también la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, que al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces estamos viendo de que el Señor está aquí viniendo ahora en gloria, en un caballo blanco, con sus vestiduras limpias, rociadas en sangre, pero limpias, porque la sangre de Cristo no es suciedad. Entonces aquí viene el Señor a establecer el juicio sobre la tierra, en una guerra que se va a desarrollar llamada la guerra de Armagedón. Y luego dice en el versículo 14: y los seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo, vestidos con lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Aquí hay algo muy importante, porque el Señor va a descender con su iglesia, y a su iglesia dice de que ellos también vienen y descienden con caballos blancos y son el ejército de los cielos. No solamente lo conforman el ejército de los cielos la iglesia. Recordemos de que muchas veces en la palabra de Dios se menciona al cristiano, al hombre de fe, a la mujer de fe, como personas que están enrolados en el ejército del Señor. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. También nos habla en Efesios 6 de portar toda la armadura de Dios. Entonces vemos de que el Señor a la iglesia, a la novia, la hace formar parte del ejército de los cielos, porque realmente formamos parte del ejército de los cielos, aunque en este momento estemos ahora en la carne. Y luego dice algo que también corrobora lo que estoy diciendo, que están vestidos con lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, y esas son características de la iglesia, y lo vamos a ver aquí en este versículo que voy a poner acá. En Apocalipsis 19:8 dice: y se le ha concedido que se atavíe de lino fino blanco, resplandeciente y puro, porque son las obras justas de los santos, que es el lino fino blanco. Y eso está en este mismo capítulo, en el versículo 8. Ahora continuamos con el versículo 15, que dice: y una aguda espada de 2 filos salía de su boca para herir con ella a las naciones, y regirá a las naciones con vara de hierro, y pisará el lagar de vino de la ira del Dios Todopoderoso. Esta espada aguda de 2 filos que sale de su boca y que con esta hiere a las naciones es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a herir a las naciones, es decir, el juicio viene por la misma palabra de Dios, por los que no creyeron en el testimonio de Cristo. Los que no creyeron en la palabra de Dios van a ser heridos a causa de su incredulidad. Y algo importante es de que en el tiempo de Armagedón se van a reunir todas las naciones de la tierra. Esto lo hablamos en el estudio de la guerra de Gog y Magog, donde hay una clara diferencia, en donde en la guerra de Gog y Magog se presenta Gog con sus aliados. Gog, que es el gobernante, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, y es el rey sobre Magog, que significa tierra del gobernante, reúne a sus aliados para hacerle la guerra al pueblo de Israel. A esta guerra se le llama la guerra de Gog y Magog, donde el Señor interviene para que no haya muerte, y interviene con juicio, para que no haya muerte y no haya ataque en la tierra de Israel. Y en esta guerra de Armagedón que habla la palabra, que vamos a verlo más adelante, es
una guerra no solamente de Gog con sus aliados, es una guerra de todas las naciones de la tierra. Aún el país en el cual vives ahora le hará la guerra al Dios Todopoderoso. Todas las naciones del mundo se van a reunir contra este evento del regreso de Cristo. Esta guerra es conocida como la guerra de Armagedón. Luego dice el versículo de que regirá a las naciones con vara de hierro y pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí vemos que está hablando en tiempo futuro de que va a pisar el lagar de vino de la ira de Dios. Es decir, que cuando el Señor viene con esta vestidura salpicada en sangre, rociada en sangre, todavía no ha comenzado esta guerra de Armagedón, que es precisamente el lagar de vino de la ira de Dios. Entonces, esto confirma bíblicamente de que en una línea cronológica, la vestidura rociada en sangre no es la misma que va a ser luego manchada con la sangre de sus enemigos, la cual habla Isaías 63. Y vemos de que va a regir a las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa esto? El Señor, que es el pastor, Él tiene una vara o un bastón. El bastón del pastor, que es este de aquí, lo voy a colocar. Y vemos aquí este bastón de pastor. Y la parte recta del bastón es la vara. La parte curva es el cayado. El Señor nos pastorea a nosotros con su vara y su cayado. El rey David decía: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la vara se usa para corregir. Cuando un pastor está en los pastos con sus ovejas y una de ellas se quiere extraviar, salir del rebaño, lo que hace el pastor es tomar a la oveja por el cuello con la parte curva de este bastón. Esta parte curva se le llama cayado. Y vamos a verlo aquí en una imagen. Y vemos a este pastor que está tomando a su ganado con la parte curva de su bastón, que es el cayado, y lo toma prácticamente del cuello o más abajo del cuello para conducirlo y guiarlo por el buen camino. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Esto no causa dolor, eso es una corrección con misericordia. Cuando esta misma oveja del pastor continúa en lo mismo y no quiere corregirse con el cayado, lo que hace el pastor es doblar el bastón y darle con la vara. Esto ya es una corrección con dolor, y muchas veces tal vez el Señor nos ha corregido de esa manera. Por eso el rey David decía: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No solamente cuando el Señor corrige con misericordia, con advertencias, con cariño, sino que cuando el Señor también nos hace pasar por momentos difíciles porque hemos cometido algún error. Y esto también es de agradecerle al Señor. Por eso el rey David decía: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero aquí en Apocalipsis 19, el Señor va a regir a las naciones ya no con cayado, va a regirlos con vara de hierro. Y estas naciones son las naciones incrédulas, las que no creyeron en el Señor, las que van a estar en el momento del reinado milenial, porque sí lo habrá. Habrán naciones que van a quedarse en el reinado milenial que no creen en el Señor. Es por eso que después de los 1000 años, cuando se desata a Satanás y Satanás engaña de nuevo a las naciones, no engaña a los creyentes. Los que son sellados con el Señor no son engañados, los que son engañados son los que no creyeron en el Señor. Los que están viviendo bajo el reinado milenial. Por eso dice que nosotros vamos a reinar, seremos reyes y sacerdotes con el Señor. ¿Y sobre quiénes vamos a reinar? Pues sobre estas naciones. Eso lo dice bíblicamente la palabra de Dios y lo hemos visto precisamente en el estudio que presenté en la introducción de este estudio, que sería el 5º capítulo del pronto surgimiento de la bestia, el retorno de Cristo, donde he hablado más a detalle sobre esto. Aquí me quiero solamente concentrar en lo que es Apocalipsis 19. Y continúa el versículo diciendo que pisará el lagar de vino de la ira de Dios. Como he dicho, esto está hablando en tiempo futuro. Arriba dice: y regirá a las naciones, tiempo futuro, y ahora dice: pisará el lagar de vino de la ira del Dios Todopoderoso, tiempo futuro. Entonces, obviamente, la sangre rociada de Cristo con la cual Él viene en su caballo blanco, antes de iniciar la guerra, no es la misma que está mencionando Isaías 63, cuando es manchado con la sangre de sus enemigos. Continuamos el versículo 16, que dice: tiene escritos estos nombres en la vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. La vestidura que demuestra santidad es una vestidura que está rociada de la sangre de su sacrificio. Está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solamente su vestidura, sino que dice la palabra también su muslo. Y el muslo, para la cultura judía,
e incluso antes, para el tiempo de Abraham, el muslo significaba un lugar importante en donde a veces cuando hacían pactos colocaban la mano debajo del muslo para hacer un juramento. Y esto significa de que lo que se está diciendo es real y se va a cumplir. Entonces, cuando el Señor tiene su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre su muslo, significa de que todo lo que Él habló en su palabra se cumplirá, de que todo lo que está pactado con el Señor se va a cumplir. Por eso está el sello en el muslo, que es el lugar donde los hombres hacían sus juramentos. Es el lugar donde el Señor coloca su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, lo que yo he dicho se cumplirá, porque está sellado y firmado con mi nombre, con mi título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora veamos el versículo 17 y 18 que dice: Después vi un ángel que estaba de pie sobre el sol, que exclamó con una potente voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de capitanes de miles, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carnes de todos los libres y de los esclavos, de los pequeños y de los grandes. Aquí hay dos puntos muy importantes. El primero es de que este ángel que está en el sol anuncia a todas las aves. Es por eso que dice está en pie sobre el sol, porque tiene autoridad sobre los aires. Y le dice a las aves de que se reúnan para la gran cena de Dios. Esta es una antítesis de la cena que hay en las bodas del Cordero, en la fiesta de las bodas del Cordero, donde hay cena. Pero esta cena es una cena de celebración, mientras que esta cena que está hablando aquí, el versículo 17, es una cena de juicio por la ira de Dios. Y le está diciendo a las aves algo muy importante que dice el versículo 18, que van a comer carne de reyes, de capitanes de miles, carne de poderosos, carne de caballo y de sus jinetes. Hasta allí es exactamente lo que hablaba Ezequiel cuando se estaba refiriendo a que las aves del cielo van a comer las carnes de los guerreros que fueron contra Israel en la guerra de Gog y Magog. Sin embargo, hay una gran diferencia, que es la siguiente, que dice en el versículo 18 al final, que también comerán carne de todos los libres y de los esclavos y de los pequeños y de los grandes. Estos ya no son guerreros. Estas no son personas que llevaron una vida militar. Son personas que, como dice la palabra, son libres y esclavos. Y también incluso pequeños y grandes. Esas son personas que se alistaron en la guerra para combatir contra el Señor, sea la edad que sea, si sea de 12, 13 años. Estaban convencidos de que esto que venía era un enemigo contra la tierra, que estaba viniendo a invadir la tierra, y se alistaron en esta guerra para combatirlo sin ninguna preparación. Todos ellos van a morir. Todos los que se preparen para combatir directamente al Señor van a morir. Sin embargo, habrán naciones de las cuales no irán directamente a la guerra, porque recuerden de que todos ellos se van a reunir en un lugar de batalla, que es el Valle de Megiddo, y allí no cabe toda la población mundial. Obviamente habrán personas que se van a quedar en sus naciones, pero que no combatieron directamente con el Señor. Todos ellos van a morir. Los que sí fueron van a morir y sus carnes van a ser comidas por las aves. Sin embargo, lo que hablaba Ezequiel está hablando sobre solamente gente de guerra, gente de a caballo, reyes y gente poderosas que van a ser comidos por las aves. Son dos puntos distintos, el mismo juicio, pero para dos grupos distintos de personas. Y cabe recalcar de que para este momento todavía no se ha iniciado la guerra, es decir, todavía no se han reunido contra ellos, pero el Señor ya está diciendo a las aves que se reúnan porque van a comer carne de estas personas, estos grupos de personas. Pero todavía no se ha iniciado la guerra de Armagedón. Luego en el versículo 19, el apóstol Juan ve en este momento que ya se han reunido para la batalla. Y dice: también miré a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. Es decir, de que el apóstol Juan ya ve aquí en este momento que se han reunido para la batalla y le van a hacer guerra no solamente al Señor, sino a sus ejércitos. Dentro de estos ejércitos están los ejércitos angelicales, obviamente, y también su iglesia, que ha venido vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Luego vemos en el versículo 20, dice: pero la bestia salvaje fue capturada, y también el falso profeta, que estaba con ella, el que había realizado prodigios delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoraron su imagen. Los dos fueron echados vivos en el lago de fuego que arde con azufre.
aquí hay dos puntos importantes. Primero es de que dice de que fueron capturados la bestia, que es el anticristo, y también el falso profeta. Y luego de que estos dos fueron echados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Esto nos muestra de que estas dos personas, tanto el anticristo como el falso profeta, son realmente personas reales, no son entidades. Muchos piensan que el anticristo es un sistema, otros piensan que el falso profeta es un sistema religioso. Y no es así, son realmente personas de carne y hueso. Por eso dice que son echados vivos. Tú no puedes agarrar una entidad gubernamental y echarla viva a que se queme en el fuego. El Señor está tratando aquí con personas reales. Entonces por eso dice al final del versículo, los dos fueron echados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Y vemos el versículo 20 que dice, al resto se le dio muerte con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, es decir, con la palabra de Dios. Y todas las aves se saciaron con su carne. Entonces, luego de que el Señor reúne por medio de un ángel que está parado encima del sol, es decir, que está con autoridad sobre los aires, y les da orden el ángel a las aves que se reúnan para la batalla, comienza la batalla, y ya en el versículo 21 dice que el resto de las personas, exceptuando al anticristo y al falso profeta, a este resto de personas se les dio muerte con la palabra de Dios, con la espada que salía de la boca, y luego sus cuerpos fueron devoradas por las aves del cielo. Entonces vemos realmente hay una secuencia ordenada a lo largo de estos versículos, desde que el ángel habla a las aves, les da una orden, y luego se desarrolla la guerra para después las aves puedan comer de estos reyes y de estas personas que fueron a la batalla contra el Dios Todopoderoso. Y hasta aquí ha llegado el final de este estudio de Apocalipsis 19, la segunda parte llamada El Retorno de Cristo. Los que quieran profundizar un poco más sobre ese estudio pueden ver la quinta parte del pronto surgimiento de la bestia, donde hablo también del retorno de Cristo con otras bases bíblicas. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Señor, para conocer cada vez más tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ministrándonos, Señor. Que puedas, Señor, seguir ministrándonos, Señor, y guiándonos con tu cayado, Señor. Y con tu vara, Señor, si es necesario, para ser guiados por ti, Señor, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento, mi Dios. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra y todo el poder, porque solamente tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y muy pronto estaré con mi amiga Edith Camargo en su canal en una pequeña entrevista amena, donde hablaremos de todo un poco sobre la palabra de Dios, sobre los ministerios, y sé que va a ser un tiempo de bendición para todos nosotros. Y para todas las personas que quieran contactarme, aquí están mis redes sociales, mi correo caminodevida.canada@gmail.com y mi Instagram, donde también pueden contactarme. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Gloria al que reina por los siglos. Gloria al Señor en las alturas. Oh, fiel y verdadero. Gloria al Cordero que reina con autoridad. Fiel y verdadero. Gloria al Cordero que en la cruz se inmoló. Eres el